Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, Cari, por esas palabras tan bonitas. me, me sonrojan un poquito a estas horas de la mañana. Eh, bueno, sí, mi nombre, estoy feliz de estar acá, de ser el primer invitado del Creative Morning de esta nueva etapa. Así que agradezco a Karina, a Cristian, a todo el equipo por haber pensado en mí. Y sé que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a por ello. Eh, bueno, yo soy Juan Carlos, soy director de teatro. Bueno, ahorita ya no sé qué soy porque el teatro está como en un pare por ahí está Mía Rodríguez. Eh, perdón, es alguien que conozco. Qué lindo que te hayas conectado. Y dirijo desde que tengo 39 años, dirijo desde que tengo 25, pero de verdad estoy metido en el teatro desde que tengo 14 años. Eh, en vez de tener una celebración por los 15 años, celebré mis 15 años en un ensayo con Alberto Isola, Lucho Peirano, porque yo era el que barría el escenario antes de los ensayos y era el que servía café. Y como vieron que eso lo hacía bien, me dieron la tarea de empezar a pasar letra con los actores. Entonces yo empecé siendo el pinche, el pinche, el pinche, el pinche, el pinche. Y la realidad es que desde que empecé en el año 96 hasta el 10 de marzo, 12 de marzo del año pasado, no había parado de hacer teatro, ya sea como pinche, ya sea como repartidor de programas, ya sea como asistente de dirección, asistente de producción, de ahí ya como director un par de veces, muy frustrada como actor, pero no había parado. He dirigido como 35 obras. Entonces, esta pandemia que al principio pensamos que era unos meses nomás, eh, golpeó al mundo del teatro y de las artes escénicas muchísimo más fuerte de lo que nos habíamos, de lo que nos podríamos imaginar. Desde hacía varios años, antes del 2020, yo decía que el 2020 iba a ser el gran año. Era la típica frase que ahora todo el mundo dice y se ríe, pero yo lo decía en serio porque iba a estrenar 4 obras, que era como un récord para mí. 4 obras, iba a ser 2 eventos importantes, uno para la Municipalidad de Lima, el otro era una cosa para Promperú en Dubái. O sea, era como el año más alucinante de mi vida, al punto que tiré la casa por la ventana, dejé el departamento en el que estaba y me fui 4 meses de viaje, de vacaciones, porque dije, se viene un año tan bueno que la voy a hacer linda y voy a poder pagar todas estas deudas. Y zócate, nos pasó lo que nos ha pasado a todos. Y fue un golpe en frío porque ya se ha cumplido un año y por lo menos en el Perú no tenemos un objetivo, no hay una luz de cuándo esto va a regresar. En nuestro hermoso país, que tan maravilloso, tan complejo y tan contradictorio, el teatro y la cultura no es una prioridad. Podremos estar de acuerdo o no con esa afirmación, pero no es una prioridad. Y la posibilidad de tener eh, teatros, inclusive con un bajo aforo, es casi nulo por los protocolos que exigen, por la poca infraestructura que tienen los teatros, por la poca profesionalización que tienen los gremios que manejan los teatros, ¿no? Entonces eso es eh,
difícil y eso me ha hecho replantear un poco todo, porque el teatro, como les decía, hasta el 15 de enero del 2019, era el centro y era lo que me definía como persona. Yo, antes de pensarme como eh, amigo, hijo, como familiar, yo me pensaba como un director de teatro. Y, y ha sido un proceso de un año difícil darme cuenta que no soy solamente un director de teatro y que me defino por cosas que son más allá del trabajo o de la pasión. Y el problema con alguien que, bueno, no sé si es realmente un problema, pero el trabajar en lo que amas con pasión y locura es un privilegio, partiendo por eso. Y eso te nubla a veces la razón por la que haces algunas cosas, ¿no? Es más la pasión lo que te impulsa que las decisiones lógicas, estratégicas de cómo hacer para pensar en el futuro, literalmente para ahorrar. O sea, cuando hacían las conversaciones de cómo van a hacer para sacar un porcentaje de la AFP, y yo me reía de decir que yo no tengo AFP. Eh, Hablaban de los fondos, o sea, es como nada de esas cosas existieron y van a existir para una persona que ha tomado una decisión como la mía, que empezó siendo muy aventada, muy, por suerte, muy apoyada por mis padres, que es algo que agradeceré siempre, pero que en el momento realmente no era consciente de la locura en la que me metía, ¿no? De la incertidumbre de la que me metía y que creo que todos ustedes o la mayoría de ustedes se puede sentir identificado cuando digo el estado perenne del freelancer, ¿no? El estado perenne del freelancer en un medio donde no existe una formalización. Entonces, no es que te pueden contratar en un lugar por 8 meses, no es que te pueden contratar en un lugar para hacer un proyecto de 10 meses, un año, sino, no, son proyectitos pequeños, 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 y que tú tienes que ir a presentarlos. Uno no se puede quedar sentado esperando que lo llamen, sino uno tiene que accionar eso. Entonces, eh, yo he tenido mucha suerte, siento tan agradecido de haber podido dirigir 35 obras con los mejores actores, eh, que hayan tenido paciencia conmigo al principio cuando empezaba y que después yo haya tenido paciencia con ellos, eh, y hayamos creado juntos experiencias fantásticas. Y en el camino me he dado cuenta que el teatro lo utilizaba también no solamente como una satisfacción personal de cumplir este sueño artístico, sino que también cumplía un rol para entenderme a mí como persona más. Me di cuenta que la razón por la que escogía las obras era una razón mucho más allá de ay, quiero trabajar con un amigo, ay, esta obra está bonita, esta obra está graciosa, esta obra está entretenida, sino había algo con lo que yo me conectaba para poder entregar mi vida por 6, 8 meses, a veces en el caso del director pueden ser años, en el caso de Pantaleón y las visitadoras hemos estado casi 4 años desarrollando ese proyecto. Tiene que haber algo ahí que me conecte a mí personalmente a ese proyecto. Y no solamente eso que me conecte tiene que ser personal, pero también tiene que ser parte de una búsqueda para yo entenderme mejor como persona. Tengo que eh, entender en los proyectos
¿qué hay en ese texto que me atrae para yo, poniéndolo en una forma más simple, de utilizar el teatro casi como una terapia personal? Eh, y eso me ha servido mucho porque esto es algo que la gente no se da cuenta para nada, por supuesto, porque no es el objetivo. Pero yo, por ejemplo, tengo un tema con el peso, con el aceptarse como uno es. Y yo he hecho una obra que se llama Hairspray, que se trata de eso, una obra que se llama Full Monty, que se trata de eso, una obra que se llama Billy Elliot, que se trata sobre eso. He hecho obras sobre personajes que no se sienten que pertenecen a ningún lugar. Y eso es Tok Tok, eso es ¿Qué hacemos con Walter? Eso es Misterio, eso es Rojo, eso es El Hombre Almohada. Entonces, mis obras con cierta distancia voy descubriendo que se vuelven como ciertos temas eh, recurrentes en mi vida que me ayudan un poquito a, a entenderme un poco más, ¿no? Y a entender la, la salvaje pasión que tengo por esto. Y entonces frenar todo este impulso creativo de investigación, de entender, de compartir, porque claro, todos ustedes, me imagino, forman parte de una comunidad de algo en el trabajo, han estado acostumbrados a trabajar en una oficina o si eran frilos, de tener reuniones presenciales y de ahí pasar a la virtualidad de la casa, hablar por Zoom, no poder abrazarse, eh, no poder ver a la familia. En el caso del teatro, el no tener ensayos, el no sentir al público, reírse en las salas, el no sentir la tensión latiendo en una sala de 1000 personas por la historia que estamos contando, el no poder palpar la tensión existente entre los actores, el no poder conectarnos realmente, que es una de las razones por las que el teatro es tan especial en el aquí y ahora, ¿no? Que esa es la magia del teatro, que se vive el aquí y ahora, porque es una función que se hace que nunca se va a repetir. Eso no existe. Podemos decir que hay el teatro virtual, todo lo que quieras, pero nosotros no estaremos en una misma sala viendo una obra un día jueves hasta por lo menos el próximo año. Y esa experiencia causó un vacío muy fuerte en mí, muy fuerte, que lo tuve que llenar inmediatamente de películas, libros, tenía que ocupar mi mente de cosas al margen de buscar trabajo, pero tenía que... están haciendo preguntas por el chat y me, no No, los, me demoro en... no te, no te preocupes, te las paso al Ya, final. ya, ok, ya. Entonces, el espacio ahora pandémico me sirvió para decir, ok, ya, tengo ciertas cualidades, ¿de qué forma reformulo mi forma de trabajar para poder adaptarme a este nuevo sistema? Porque teatro no van a ver, en esa época era por un año, porque literalmente nosotros teníamos proyectos, o sea, yo les dije, yo iba a estrenar 4 obras el año pasado, hacia mediados del año pasado quedamos en que se iban a estrenar el 2021. Y cuando empezamos con la segunda ola, era como, esto no viene nada bien. Entonces, esa primera idea de que podían regresar las obras y que podíamos reestrenar nuestro montaje Tok Tok, que por ahí podía regresar Mamma Mía, que por ahí podía regresar una nueva obra que iba a ser en el Teatro de la Plaza, desaparecieron. Eh, Entonces dije, ok, ¿de qué forma sigo contando historias? ¿De qué forma sigo contando historias? Tengo que
desarrollarme en este contexto de otra manera. Entonces, ahí es que busco lo audiovisual, ahí es que busco la dramaturgia desde el teatro y desde los medios audiovisuales, y empiezo a generar proyectos y le empiezo a meter un poquito más de punch en cosas que antes me daban pues un poco más de flojera porque eran trabajos un poco más corporativos, eso que tú dices, ay, es chamba que te da un poquito de plata, pero ay, ¿para qué voy a hacer eso? No, ya, bueno, ya. Aceptas eso, empiezas a perder el miedo, a escribir un correo y decir, oye, estoy libre estos meses por si necesitas chamba. O sea, ese primer correo que mandé diciendo, oye, no sé en qué andas, pero si es que necesitan algún tipo de coach o algo para algún evento, acá estoy disponible, llámenme, estaría más que feliz de trabajar. Eh, el atreverse y el como bajar la guardia en el ego me sirvió, me sirve un montón porque estoy acostumbrado a dirigir. He dirigido el año pasado dirigí el espectáculo de Pedro Suárez Vértiz, tenía 150 personas bajo mi mando, digamos. Y estoy acostumbrado a que lo que yo digo de alguna forma se trata de cumplir y todos tratan de juntos llegar a una visión que yo tengo para contar una historia. Entonces acá era adaptabilidad al 100% y humildad y matar al ego con todo, porque era, claro, yo una persona que me sentía bien posicionado con mucho trabajo, ahora tener que ir buscando trabajo y tocar puertas y decir, oye, por si acaso aquí estoy, y sin que eso afecte mi sentido de quién soy también, porque el teatro va a volver y las obras van a seguir, pero, pero de otra manera, ¿no? Entonces es una experiencia de, del día a día, fuerte, de adaptarse a esto, ¿no? A ver, voy a ver alguna de las preguntas. ¿Cuál ha sido mi obra de teatro más retadora? Bueno, hice una obra hace unos años que se llamó Misterio, sobre la creación de la barra de la U, y fue muy retadora, porque no, yo odio el fútbol, odio el fútbol con toda mi alma, y lo que me atrajo de esa obra era que el extraordinario texto de Aldo Miyashiro iba más allá de hablar de cómo se había creado un, un grupo de fanáticos, sino cómo se genera el fanatismo y cómo el fanatismo nunca es bueno y el fanatismo siempre termina destruyendo todo, ya sea un fanatismo religioso, como estamos viendo en estos días, fanatismo de todo tipo. Pero meterme en ese universo fue algo difícil, duro y muy exigente, porque estaba trabajando con gente que sí lo manejaba y, y sin querer me volví de nuevo el chico que no sabe nada de la clase, el chico, el outsider, siendo yo el jefe del proyecto, ¿no? Entonces eso fue un proceso difícil, pero que recuerdo con mucho cariño. Cuando nos comentas, las obras conectan contigo, ¿cómo lidias justo con esa conexión, pero sin que te afecte emocionalmente en dirigir una obra? Eh, bueno, creo que lo que hacemos y creo que todos nos ponemos en modo resolver y yo lo que más amo es contar historias. Lo que más me gusta es contar historias. Todo lo que viene después es una yapa bonita, que puedan hablar
de cosas que me importan, que pueda hablar de temas que yo necesito sanar de mi vida, que pueda trabajar con actores que quiero, que pueda trabajar e investigar sobre una época específica en la historia de la humanidad. Todo eso es una yapa. Lo que a mí me gusta es contar una historia. Entonces, siempre que estoy en modo crisis, que es más común de lo normal, solo que tenemos que actuar. El director también tiene que ser un buen actor, y no para las tablas, sino para el resto de los actores, porque como un líder uno tiene que empujar el camión, empujar el bus, empujar la máquina. Y si tú tienes a una persona que te está diciendo que todo es una porquería, que nada tiene sentido, que, que todos están mal, es lo más desalentador que hay. Pues, ¿no? Necesitas a alguien que te diga que esto va a estar bien, que vamos a meterle punche. Y eso es algo que he aprendido con los años. La primera obra, eh, yo, o sea, sacaba de mi ser frustración todo el tiempo y los actores se preocupaban por mí. Y eso está puesto mal. Y con el tiempo he ido tratando de controlarlo, tratando, porque de ahí de que lo logre al 100% es otra cosa. ¿Qué consejo canciones para perder el miedo a mostrar tus ideas? Mira, ha sido un proceso bien interesante el que siento que yo he vivido con la dirección, ¿ya? Cuando yo empezaba a dirigir y los actores me planteaban algo, porque a mí me gusta trabajar de esa manera, a mí me gusta que los actores me planteen algo, a menos que sean situaciones muy grandes, como en un musical, de ahí si yo tengo que empezar planteando algo, a mí me gusta que los actores sean los que me proponen cosas. ¿Yo qué le voy a decir a Alberto Isola algo sobre el personaje? Yo quiero aprender de lo que me dice Alberto Isola, quiero aprender de lo que me dice Osvaldo Catone, quiero aprender de lo que me dice Carly, quiero aprender de lo que me dice eh, Wendy Ramos. Pero a veces sentía que lo que hacían no me cuadraba del todo y había una cosita acá que no me hacía sentido. Y yo como que no le hacía caso y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Lo volvíamos a repetir y seguía sintiendo, había algo ahí. Y descubrí con el tiempo que era mi intuición. Y que mi intuición me estaba diciendo que había algo ahí que no funcionaba. Y como al final yo termino como director siendo la persona que lleva el proyecto, que lo tiene armando hace tanto tiempo, hay algo que me dice que esa propuesta por ahí no funciona, que eso no, que en todo caso nos sirve para decir eso no, vamos por otro lado. Y eso me ha tomado coraje, valentía y valor el poder escucharme a mí mismo y poder reconocer esa sensación en la boca del estómago cuando es ya. Le vas a decir a una persona que quieres, admiras, que lo que te están diciendo, lo que te están proponiendo, siente que no funciona. Entonces se lo tienes que decir de la forma más amable, con el amor con el que tú estás ahí, y eso te podría decir, ¿no? Es el aprender a sentir la intuición. Todos nosotros somos los creadores de nuestros propios proyectos. Entonces, nadie más que nosotros sabe qué es lo que queremos. Entonces, tenemos que reconocer eso y no irle perdiendo miedo a ese impulso, ¿no? Muchas gracias por compartir tu experiencia, justamente a partir de tu situación política. Creo que el teatro debe cumplir una función de crítica y Juan reflexión. Carlos, Sí, te interrumpo. ¿Te parece ya, ya. si nosotros te leemos las preguntas para Sí, que te por concentres en favor. responderlas? Porque si no, va a salir todo un manifiesto. Hemos visto preguntas súper extensas y no queremos que te Por quedes sin voz. supuesto, por supuesto. Así que fácil nos turnamos con Cari para leerlas. Cari, a ver si tú Por puedes supuesto. comenzar con una y así vamos uno a uno. Buenazo. Hay una acá de Sergio Mena que me parece súper interesante.
sobre todo porque es como iniciaste esta charla, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de dejar de identificarte únicamente por tu trabajo y por la pandemia? ¿Y cómo crees que usarías esto para futuros proyectos? Bueno, creo que si algo nos ha enseñado esto, al margen de todas las situaciones personales que podemos haber vivido, que dicho sea de paso, espero que todos estén bien y seguros y tranquilos, es que esto de hacer planes a futuro es un chiste. Es un chiste, ¿no? Y tenemos que eh, ser los más aterrizados en vivir en el presente, por más Paulo Coelho que suene, por más Deepak Chopra que suene, y, y no adelantarnos tanto en el tiempo, porque, o sea, ¿quién se iba a imaginar? O sea, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar en un seminario por Zoom eh, de distintas partes de Lima o del Perú ahorita, en vez de estar en un espacio físico conversando? ¿Quién pensaría que yo no iba a pasar Navidad con gente y que iba a estar con mascarilla por todos lados, ahogándome de calor y viendo a tanta gente querida morir, ¿no? De esta forma. Entonces, creo que tenemos que empezar a olvidarnos de los largos plazos y pensar en los cortos plazos y concentrarnos en hacer eso lo mejor posible y vivir por más de nuevo eh, Buda, Zen o lo que quiera que sea, vivir lo más agradecidos posibles de que estamos acá, ¿no? Y sí, eso. Tengo otra pregunta de David, justamente David Bisetti. Hola, hola David. Dice, justamente a partir de la situación política que vivimos, ¿crees que el teatro debe cumplir una función de crítica o reflexión sobre cómo estamos viviendo, como lo hacía el teatro clásico en Grecia? O sea, ahí hay dos cosas que para mí es importante. El teatro nunca ha dejado de ser una forma de entretenimiento. Lo interesante es que en el entretenimiento encuentras el símil, la referencia, y tú dices, oye, mira, esto que está viviendo este personaje es muy parecido a lo que yo estoy viviendo, eh, a lo que está viviendo en mi país. Eh, esto me puede hacer pensar nuestra coyuntura. Entonces, el teatro per se siempre ha tenido ese poder. Yo no soy partidario del teatro, digamos, político, porque como les digo, a mí lo que me gusta es que se cuenten historias. Y creo que a través de la interpretación de las historias podemos eh, encontrar eh, las referencias a lo que está pasando, ¿no? Y por eso es que los clásicos son tan pertinentes eh, y por eso que obras que pueden haber sido escritas, no sé, como en mi caso cuando hice una obra que se llamó Incendios, escrito en Líbano en el 2004, la presentabas en el Perú y parecía que era la historia de la guerra armada del Perú, ¿no? De la intolerancia. O una obra francesa escrita en el 2015 sobre el Alzheimer, terminaba siendo totalmente identificable con, con, con la realidad peruana, ¿no? De lo que se siente el proceso de un hijo volverse padre de sus padres, ¿no? Entonces el teatro tiene la ficción tiene ese poder. Y el problema es que en nuestro país, nuestras autoridades, porque nuestro país es un problema nuestro país es un país, nuestro país es un problema, es un país con muchas complejidades. La cultura no es una prioridad. Y hablamos y han corrido todos los memes en esta cuarentena de qué es lo que hubiera hecho sin un libro, sin una serie, sin una película. Me hubiera vuelto loco, ¿no? Entonces,
la cultura y el entretenimiento son más necesarios que nunca, ¿no? Salgo, Ángela me voy de las ramas, hablo cualquier cosa. No, pero ese es el charm, creo. Ángela Barreda, justamente sobre lo que preguntas, y creo que su pregunta es súper relevante porque este último año para todos ha sido probablemente una montaña rusa de emociones. Hemos estado demasiado felices, demasiado tristes, hemos pasado por cosas súper nuevas y eso nos ha chocado un montón de distintas maneras, ¿no? Entonces, la pregunta de Ángela Barreda en ese contexto me hace mucho sentido. ¿Cómo logras inspirarte y mantenerte creativo en medio de la pandemia? Mira, justo hace unos días leí una cita de Toni Morrison, la novelista americana, que decía que son estos los momentos en los que uno tiene que salir a trabajar, ¿no? Que estos son los momentos donde uno tiene que escribir, donde uno tiene que dirigir, o sea, en términos un poco más abstractos, ¿no? Estos son los momentos difíciles son los momentos donde tenemos que... Ella hace incluso una referencia a la gente que escribía en épocas de guerra o en épocas en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, y me parecía muy válido este mensaje de, en este momento, en el momento más difícil de tu vida, en este momento es en el que tienes que coger la creatividad, lo que sientes, y tienes que llevarlo a tu trabajo y no parar, ¿no? Y no dejarte hundir, porque de ahí es donde salen las cosas más viscerales, esenciales y las que más conectan con personas, con otras personas, ¿no? Pues aquí tengo otra pregunta de Santi, que nos dice, ¿en qué momento te diste cuenta? Son dos. ¿En qué momento te diste cuenta que el teatro era el lugar donde debías hacer tu vida? Y la otra es, ¿y por qué recién en cuarentena tomaste el mundo audiovisual como otro lugar para expresarte? Me di cuenta que el teatro era lo mío, creo que o sea, por una razón muy práctica. Mi madre era productora de danza cuando era más joven, y yo he crecido, yo era muy chico, a los mediados de los 80 cuando Sendero llegó a Lima, y a mi mamá no le gustaba dejarme solo en la casa, entonces me llevaba a las funciones. Y yo a los 7, 6 años repartía programas a toda la gente que iba y me quedaba durante la función o veía los ensayos. Entonces, no sé si es que la combinación de ser tan joven y descubrir este universo, el universo detrás de las bambalinas, el ver los ensayos, el ver cómo se crea un universo donde no solamente los amigos son la gente de la misma edad o los amigos de la clase que hablan del partido de fútbol o hablan de la serie que a ellos les gusta, son solo ellos los amigos, sino se arman comunidades diferentes. Ahí me sentí identificado y, y sentí que era un espacio en el que me gustaba estar. Y también porque yo tuve, o sea, eh, dentro de mis limitaciones, dentro de mis privilegios, una adolescencia difícil, y el teatro era un espacio de refugio. Entonces yo evadía un poco mi adolescencia, mis problemas de identidad sexual, o sea, todos mis rollos, mis enamoramientos, mis peleas con mis papás, y todo eso lo llevaba al mundo del teatro, ¿no? Entonces terminó siendo una puerta para como que esconder, pero al final fue la puerta que me abrió eh, y me enseñó todo, ¿no? Entonces eso que evadía era lo que me ayudó. Eso es lo primero que me preguntaste, y lo segundo, ya ni me acuerdo. Era tema audiovisual. Este último año se está Lo explorando. lo audiovisual fue eh, por dos cosas. Uno, por necesidad, porque literal no tenía eh, ni 4 soles
en mi cuenta. Esa es una razón como bien práctica. Y la otra es que yo siempre he querido hacer cosas audiovisuales, pero he tenido el privilegio de poder trabajar en teatro sin parar desde que empecé a dirigir en el 2005. Entonces, estos 16 años que dirijo, 15 años, he dirigido un promedio de 2 obras, a veces 3 al año. No me daba tiempo para desarrollar un proyecto audiovisual. Entonces, este pare fue como una excusa perfecta para retomar como los pendientes que hemos hecho, como algunos estudiar un idioma, leer un libro que siempre quería leer. El mío fue, ok, retomemos esto, que puede ser una forma de expresión interesante. Buenazo. Y ya para ir cerrando con la última pregunta, Nia pregunta, ¿cuál crees que ha sido tu obra más potente a nivel de que le cayó como anillo al dedo a la coyuntura del país o que sientes que ayudó a hacer catarsis colectiva a las que la vieron? Pucha, qué brava, Nia. Eh, qué difícil. No sé, porque siento que las obras eh, le llegan a la gente de una manera diferente por muchas razones, ¿no? Eh, Creo que hay obras que tocan ciertos cordones de nuestra sensibilidad. Últimamente, de las que he hecho, El Padre ha sido una obra que ha como tocado una cuerda eh, importante, porque les digo, creo que todos hemos vivido un caso de Alzheimer cerca, o estamos en el proceso en el que nos volvemos el padre de nuestros padres, ¿no? Y eso es un proceso muy doloroso y difícil. Creo que eh, también han habido momentos donde la gente se ha querido vacilar, entonces hemos hecho Mamma Mía y la gente lo que quería era ponerse a cantar las canciones de ABBA al final de la función parados y cantar Dancing Queen y sentir que la vida es hermosa por 2 horas y media. Eh, y estar en una isla griega y que también puedo escaparme un rato, ¿no? Como cuando voy a ver una comedia romántica o cuando voy a ver una serie de Netflix para relajarme, ¿no? Y lo que sí, el gran impacto que ha como cambiado un poco el curso de mi carrera en teatro ha sido Tok Tok, porque hemos hecho 7 temporadas en 7 años. Eh, Nos han visto más de 400.000 personas. Como que se ha vuelto la obra más vista en la historia del teatro. Y, y eso sirvió para darnos cuenta el alcance que puede tener el teatro eh, en el Perú. Y, y eso es muy emocionante. Eso es muy, muy, muy emocionante. Además de que me rodeé de un equipo increíble y todos los actores que han sido parte de la familia Tok Tok, que es una familia extendida porque se ha ido creciendo con el tiempo. Andinia eh, ha, ha visto, tuvimos una celebración por ya no sé si eran las 300 funciones o qué cosa de Tok Tok, y se unieron todos los actores que habían estado en la temporada. Y eso fue un día surrealista, donde entraban un personaje que había hecho Renzo Schuller, de ahí salía y ese mismo personaje entraba Carlos Carlín, entraban a la vez 2 personajes, yo aparecí en escena, sacamos a la venta esa función y se vendieron en 5 minutos, entonces nos sentíamos como YouTube, que se venden las entradas así como en minutos, y eso ha sido también muy emocionante. Entonces, para mí hay ese yin yang de esto que necesito que me remueva con, con esta necesidad también de pasarla bien contando una historia que también trasciende, ¿no?
Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Tienes algún mensaje final para los 60 creativos que estamos en esta charla? Ya he hablado demasiado, ¿no? Ya no sé ya qué voy a decir. Nada, muchísimas gracias por estar y por no haberse ido, eh, de escuchar todo. Me parece genial que exista este espacio. Te agradezco, Cari, y nada, no perdamos nunca nuestra curiosidad y nuestra, sí, nuestra intuición.